Una vez que hemos tratado ya los temas sobre diagramas de flujo para la representación de algoritmos, en esta ocasión empezaremos con el tema del pseudocódigo, que es una forma textual de también representar algoritmos. La definición de pseudocódigo es la siguiente. Acá nos dice que es una especie de lenguaje de programación informal y es utilizado al igual que un diagrama de flujo para representar algoritmos. A diferencia de los diagramas de flujo, en el pseudocódigo utilizaremos solamente texto. Entonces el pseudocódigo es, digamos, una simulación de lo que es un lenguaje de programación. Es como un bosquejo de lo que sería realmente un lenguaje de programación. No seremos tan estrictos en el uso del léxico, de la sintaxis o de la gramática como si lo es un lenguaje de programación. Entonces digamos que es como un primer ensayo antes de codificar realmente en alguno de los lenguajes de programación conocidos. Vamos a ver un primer ejemplo, que es uno de los que ya habíamos visto en el tema de los diagramas de flujo. Y es aquel programa que veíamos en el que se recibían dos números desde teclado y luego estos dos números serán sumados para después mostrar en pantalla el resultado. Realmente un algoritmo muy sencillo. Bueno, vamos a ver cómo sería el equivalente de ese diagrama de flujo en pseudocódigo. Entonces vamos a poner también, igual que en el diagrama de flujo, un inicio y un final. Todas las líneas de pseudocódigo que nos muestran el proceso de ese algoritmo tienen que ir dentro de esas dos instrucciones, inicio y fin. ¿Okay? Entonces lo primero sería, bueno, como lo hicimos en el diagrama de flujo, hacer una lectura del primer número y depositarlo en N1. En este caso aquí estamos colocando N1 y lo estamos igualando a la lectura que se haga desde el teclado. Entonces, para representar las lecturas del teclado vamos a poner estas palabras, leer número, luego vamos a agregarle unos paréntesis y finalmente un punto y coma para indicar que aquí termina la sentencia. Los paréntesis van a ser para indicar que estamos realizando un proceso. Entonces realizamos el proceso de lectura del número y lo que obtengamos lo pasamos al identificador N1. Después hacemos lo mismo para N2. Vamos a igualarlo a lo que leamos, el número que leamos desde teclado. Y ya que lo tenemos en N2, ahora vamos a hacer la suma de estos dos números y el resultado que obtengamos también se lo vamos a pasar al identificador resultado. Observen que también tenemos el punto y coma al final para indicar que termina la sentencia aquí. Bien, ya que tenemos entonces la lectura de N1, de N2 y la suma de ambos para que los guarde el identificador resultado, entonces vamos a escribir en pantalla precisamente el contenido de este identificador y lo vamos a usar utilizando la palabra escribir y entre paréntesis vamos a colocar el valor que queramos mostrar en pantalla, en este caso el contenido de el identificador resultado, y también colocamos punto y coma. Entonces este sería el equivalente de este diagrama de flujo a pseudocódigo. Nada más hay que recordar entonces esto, qué palabras y símbolos vamos a estar utilizando para la lectura de los números y qué palabras y símbolos vamos a estar utilizando para escribir en pantalla. Y recordando poner siempre punto y coma al final de cada sentencia. Bien, otra cosa que va a ser diferente aquí en el pseudocódigo respecto a los diagramas de flujo es que cuando utilicemos identificadores, antes de poder usarlos, vamos a colocarlos al inicio del programa y vamos a indicar precisamente que son identificadores que los vamos a utilizar y que van a guardar un tipo específico de datos. En este caso estamos guardando solamente números, entonces vamos a poner algo como esto. Vamos a colocar la palabra numérico y después vamos a poner
todos los identificadores de tipo numérico que vamos a estar utilizando en el desarrollo del pseudocódigo separados por comas. Y una vez que lleguemos al último, le ponemos punto y coma. Entonces es muy importante poner esto al inicio antes de utilizar los identificadores, declararlos. Declararlos de esta manera, diciendo de qué tipo de datos van a recibir y cuál va a ser su nombre. Entonces aquí estoy declarando N1, que es para la lectura del primer número, N2 para la lectura del segundo número, y resultado, que es para guardar la suma de N1 y N2 y para que después pueda ser mostrado esta suma. Bien, ahí ya estaría terminado nuestro pseudocódigo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, elabora el pseudocódigo de un programa que reciba 3 números e imprima el promedio de los números. Ok, entonces de nuevo tenemos el inicio. Aquí nos dice que vamos a recibir 3 números, entonces vamos a ocupar 3 identificadores y luego vamos a imprimir el promedio. Entonces vamos a necesitar otro identificador más que almacene el promedio y después poder utilizarlo para mostrar el resultado en pantalla. Entonces todos son números, entonces igual vamos a poner numérico. Ponemos N1, N2, N3 y promedio. Entonces recuerden, primero ponemos de qué tipo se va a tratar el identificador. Después ponemos los identificadores separados por coma y al final ponemos punto y coma. Entonces ya tenemos nuestros 3 identificadores. Ahora procedemos a hacer la lectura de los números que van a ser recibidos desde pantalla. Igual N1 va a ser igual a la lectura que hagamos desde pantalla de un número. Perdón, desde teclado de un número. Entonces N2 igual, vamos a leer el número, y N3 también leemos número. Ya que tenemos los 3 números, ahora lo que ocupamos hacer es obtener el promedio de esos 3 números. Si recuerdan, para obtener el promedio de una serie de números, bueno, hay que sumarlos y dividirlos entre la cantidad de números que son. En este caso son 3, entonces decimos que promedio va a ser igual a N1 más N2 más N3 sobre 3. Bien, aquí estamos utilizando el paréntesis para indicar que primero se haga la suma, y una vez que se tenga la suma, ese resultado se divide entre 3. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las prioridades de los operadores aritméticos. Por lo pronto vamos a sencillamente pensar que esta es la forma correcta en la que se deben expresar las operaciones aritméticas para que se pueda obtener lo que en este caso necesitamos, que es un promedio. Bien, ya que tenemos el promedio dentro de nuestro identificador promedio, entonces ya no resta otra cosa más que escribirlo en pantalla, poniendo la palabra escribir y entre paréntesis lo que queremos escribir, que en este caso es el contenido del identificador promedio. Y bueno, ahí termina nuestro programa, nuestro pseudocódigo. Bien, hace un momento les decía sobre estos paréntesis y sobre las sumas, ¿no? Cómo necesitamos colocar estos paréntesis antes de hacer la división. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las prioridades de los operadores y cómo se deben de colocar dependiendo de qué operación queramos que se haga primero. Bien, en esta tabla tenemos las prioridades para los símbolos y operadores que se utilizan para realizar operaciones aritméticas. Siempre el que va a tener mayor prioridad va a ser los paréntesis. Si tenemos una serie de operaciones y algunas de esas operaciones están entre paréntesis, esas se van a realizar primero. Después tenemos el símbolo de la potencia. Después en prioridad siguen los símbolos de multiplicación y división. Estos dos tienen exactamente la misma prioridad. Y luego tenemos los de suma y resta. Entonces los de suma y resta son los de menor prioridad, son los que se realizan al último. Y si recuerdan en el ejemplo pasado, pues ocupábamos que se realizara primero la suma antes de la división. Es por eso que colocamos entre paréntesis las sumas para que se realizaran antes de la división. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos varios operadores que tienen la misma prioridad? ¿Cuáles se ejecutan primero? Bueno, se ejecutan primero los que están
a la izquierda. Siempre se va de izquierda a derecha realizando las operaciones. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos 8 menos 4 más 6 por 3. Entonces, ¿qué se hace primero? ¿La resta, la suma o la multiplicación? Bueno, de acuerdo a la prioridad que tenemos de este lado en esta tabla, la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma y la resta. Por lo tanto, lo que sería primero sería esta multiplicación. 6 por 3, 18. Después nos queda una resta y una suma. Bueno, ahí se hace primero la resta y después la suma. Entonces tenemos 6 por 3, 18. Y luego sería 8 menos 4 son 4. Y 4 más los 18 que ya teníamos, entonces tenemos 22. Entonces aquí lo que hay que destacar es eso, ¿no? Que aunque la multiplicación está hasta el final, se realiza primero sencillamente porque la multiplicación tiene la mayor prioridad. Ya después se hacen las sumas y las restas, que se ejecutan de izquierda a derecha. Bien, ahora tenemos exactamente los mismos números, tenemos los mismos operadores, pero ahora tenemos entre paréntesis estos tres números. Entonces, aunque la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma y la resta, se hace primero estas operaciones debido a que los paréntesis tienen aún mayor prioridad que la multiplicación. Entonces diríamos 8 menos 4 son 4, más 6 son 10, y 10 por 3 son 30. Entonces, fíjense cómo, aunque tenemos las mismas operaciones y tenemos los mismos números, y están en el mismo orden, los resultados son diferentes, dependiendo de este paréntesis. Entonces es muy importante que cuando ustedes hagan una operación donde se involucran varios operadores, respeten la prioridad que hay con estos operadores y con el paréntesis, porque el resultado puede cambiar radicalmente dependiendo de cómo lo coloquen. Bien, eso sería todo. Continuamos en el siguiente video.